Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación a participar en este congreso. Cuando me propusieron participar en esta mesa redonda, titulada La filosofía hoy, pensé que podría hablar de tres temas. ¿Cuál es la filosofía contemporánea que a mí más me interesa, sobre la que yo he trabajado? ¿Qué significa ser un filósofo joven en la España actual? ¿Y cuál es mi concepción del estado de la filosofía hoy? En un primer momento pensaba hablar tan solo de esto último, y es a lo que refiere el título La degeneración semántica del término filosofía, pero quiero aprovechar también para decir alguna cosa sobre, sobre los otros dos elementos. La corriente filosófica que a mí más me interesa en el presente es la del realismo postcontinental. Es el título que le puse a mi tesis doctoral, publicada posteriormente por Materia Oscura, en donde abordo la obra de seis autores vivos, Ray Brassier, Quentin Meillassoux, Ranjan Hartmann, Jane Hamilton Grant, Marcus Gabriel y Mauricio Ferraris. Estos autores se suelen englobar alrededor de membretes del tipo el nuevo realismo, el realismo especulativo. ¿Por qué motivo prefiero referirme a estos autores como realistas postcontinentales? Primero empecemos por lo de postcontinental, que es lo que más, estupor ha producido en muchos periodistas, que suelen pronunciarlo, de hecho, como realismo postcolonial o realismo postcoital. El realismo postcontinental es un realismo que parte de la filosofía continental, pero no obstante se inmiscuye también en metodologías y temas tratados previamente por la filosofía analítica. En mi libro, básicamente, lo que hago es retrotraer la distinción entre filósofos analíticos, continentales y dialécticos a las tres partes de la crítica de la razón pura. A mi juicio, la filosofía continental se ha ocupado principalmente de aquello que en Kant era la estética, es decir, los problemas de la percepción del espacio y del tiempo. Véase, pues, por ejemplo, toda la importancia que ha tenido la filosofía del tiempo desde Heidegger en adelante, o la corporalidad en Merleau-Ponty. Así, cuando hablamos de filósofos postcontinentales, nos referimos a filósofos que, abordando todavía estas viejas problemáticas del espacio y del tiempo, lo hacen conforme a categorías o expresiones o términos o análisis que provienen del campo estrictamente científico, lo que suele caer bajo el marco de la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje de raigambre analítica. Hablamos de una serie de autores que son discípulos de grandes figuras de la tradición continental. Meillassoux es discípulo de Badiou, Brassier es discípulo de Laruelle, Hartmann es discípulo de Latour, Grant y Gabriel hicieron sus tesis doctorales sobre Schelling, Ferraris fue discípulo de Jacques Derrida, pero que han entrado en diálogo con autores de la tradición analítica, como el caso de Searle, que han bebido del debate acerca del realismo en la filosofía de la ciencia. A mi juicio, no se puede entender el argumento de Quentin Meillassoux en Después de la finitud sin atender al debate sobre si debemos comprometernos ontológicamente con las entidades postuladas por nuestras mejores teorías científicas, el debate entre realistas y estructuralistas en los años 80. Y también ha habido mucho debate o mucho diálogo con la interpretación analítica del idealismo alemán. De hecho, se podría entender que el realismo postcontinental no es sino un intento de construir un realismo alemán en el siglo XXI. Muy sencillamente, pues la lectura de Pippin, de la Escuela de Pittsburgh, ha sido fundamental para estos autores. Y también ha habido una influencia curiosa, interesante, de la filosofía española. En concreto, Graham Hartmann construye toda su ontología oriental a los objetos, una ontología que entiende que también los objetos tienen una cierta subjetividad, a partir de la obra de Ortega y Gasset. Él sostiene que fue principalmente la lectura de Zubiri y de Ortega y Gasset en los años 90 la que le obligó a dar un cierto giro a sus lecturas de Heidegger. Graham Hartmann, en muchos de sus libros, describe a Ortega y Gasset, de hecho de manera un poco humorística, como el Heidegger que se entiende. Y así lo trata, de hecho, ¿no? En concreto, le influye muchísimo el texto Ensayo estética a manera de prólogo, donde Ortega y Gasset habla del objeto estético como un objeto que parece estar imantado por propiedades subjetivas. Es un objeto que no es tratado como una cosa, sino que se nos aparece como una suerte de yo. Esto por lo que toca a lo postcontinental, que ha sido interpretado por los periodistas como postcoital o postcolonial. ¿A qué me refiero cuando hablo de realismo? Hay muchas acepciones, por supuesto, del término realista, pero yo creo que todas ellas comparten una definición mínima. Ser realista respecto a una cierta entidad supone afirmar que esa entidad existe con independencia de nosotros y que, no obstante, podemos conocerla. Hay, por lo tanto, tres partes, a mi juicio, de la tesis mínima realista, a saber, existe una cierta entidad, esa entidad tiene una existencia independiente de nosotros y, no obstante, podemos conocerla. Así, el realismo se define más bien por sus adversarios. Aquellos que niegan la existencia de esa entidad suelen ser calificados de nominalistas o de nihilistas respecto de un conjunto de entidades,
Aquellos que niegan la posibilidad de conocer dicho objeto suelen ser calificados de escépticos o de teóricos del error, y aquellos que niegan que el objeto sea independiente de nosotros, pues suelen calificarse de idealistas o de constructivistas en la actualidad. Pues bien, lo que yo y ya dependiendo de cómo entendamos los términos de realidad, existencia, independencia, nosotros, conocimiento, pues habrá diversas escuelas peleadas entre sí de realistas. La tesis a la que yo llego al final de mi libro, después de analizar a estos autores, confrontarlos con la tradición, ver qué respuestas ofrecen a los dos grandes problemas del realismo en el medievo y en la edad moderna, es que no se puede ser realista respecto de todas las cosas. No existe un realismo máximo. Estos autores son algunos de ellos idealistas en ciertos tramos de su teoría, algunos nominalistas, algunos escépticos. Lo que hago básicamente, ya digo, en la tesis doctoral es confrontar esta filosofía presuntamente adánica, que ha ido más allá de la doxografía e intentado construir una filosofía sistemática en el siglo XXI, y confrontarla con esa tradición, muy seriamente, el debate sobre los universales en la Edad Media, y el debate desde Boecio, Porfirio hasta Occam, y el debate sobre la existencia del mundo externo desde Descartes hasta Heidegger. Y lo que muestro es cómo, curiosamente, estos debates estaban mal emplazados filosóficamente o en la tradición. Es decir, el problema de los universales, paradójicamente, fue abordado como un problema ontológico. Los universales existen en las cosas, antes de las cosas, después de las cosas, y el problema de la existencia del mundo externo, en Descartes, en Kant, en Heidegger, no es un problema ontológico, es un problema epistemológico, es un problema acerca del conocimiento del mundo externo y de las garantías que tenemos del conocimiento de los objetos naturales o del ser en común en el ser del mundo. Entonces, esto es lo que diría acerca de la filosofía que me interesa en el presente. La filosofía que me interesa en el presente es esta corriente realista que intenta ir más allá del giro lingüístico, de la posmodernidad, intenta ir más allá de esa cárcel del lenguaje y plantea que, efectivamente, se puede conocer el mundo a través de una serie de conceptos universales y, paradójicamente, la mayor parte de ellos afirma, de una manera más o menos vehemente, que el mundo no existe. El mundo como la totalidad de todas las cosas, el conjunto de todos los conjuntos que no se contiene a sí mismo, pues no es un conjunto real. Esa es una afirmación que, esa paradoja, la paradoja de Russell, el argumento de Cantor, el teorema de Cantor, es un teorema que han utilizado muchos filósofos, está en Badiou, está en Meillassoux, está en Graham Harman, está en muchos autores de esta tradición. Marcus Gabriel, uno de ellos, cuestiona el uso de este tipo de formalismos lógicos en el realismo actual. Esto por lo que toca, digamos, a la parte más estrictamente filosófica. Ahora entrando en el asunto más sociológico de cómo veo yo la situación de la filosofía en la España actual, pues yo podría resumirles mi trayectoria de una manera muy sencilla. Hace 3 años, hace 3 años justo defendí mi tesis doctoral y en los últimos 3 años mi situación profesional ha sido muy fácil de resumir. He estado la mitad del tiempo en paro y la otra mitad sustituyendo en calidad de asociado a profesores enfermos con un salario entre 500 y 700 euros mensuales. Quizás es que yo he tenido mala suerte, pero si se ponen ustedes a analizar cuál es la trayectoria de los filósofos jóvenes en España actualmente, es un camino de piedras ardiendo, todavía peor que este que les acabo de resumir. Cuando yo me he presentado a plazas de ayudante o contratado, he visto que estas plazas se las han llevado meritoriamente pues personas que llevan 10 o 15 años en mi misma situación, personas que a lo mejor ya tienen incluso la acreditación de contratado doctor, como tengo yo, o la de titular, y que no obstante pues han estado vagando de ciudad en ciudad sin encontrar un puesto ni siquiera mileurista fijo en el que asentarse. Y cuando me he presentado a becas de posgrado me he encontrado con una situación todavía más trepidante, más aventurera, que es que esas becas las consiguen personas que han ido publicando el mismo artículo en inglés de 15 páginas acerca de un tema súper específico que a nadie le interesa. La situación, a mi juicio, desde un punto de vista sociológico de la filosofía en España, y no solamente fuera de España, es la de un sistema que efectivamente está quitándose ciertos nepotismos del pasado, pero acentuando todavía más los caracteres burocráticos de la institución académica en la que nos desenvolvemos. Es decir, la jaula de hierro de la que hablaba Max Weber ha llegado ya aquí para quedarse. Estamos, la mayor parte de los filósofos que yo conozco de mi edad y mayores, pues se podrían describir con la expresión alemana de Fachidioten, idiotas especializados, personas que saben mucho de Kant o de cierto pasaje de la fenomenología del espíritu, pero que no te sabrían decir nada de cuestiones éticas o de cuestiones estéticas, es decir, la filosofía, como intento de, para empezar, aspirar a un conocimiento total, ha quedado completamente periclitada y ya solo se puede alcanzar si eso, en el conjunto pues, de un departamento.
La especialización no tiene nada de malo, siempre y cuando, insisto, no conduzca a esta idiocia de la especialización total, donde uno tan solo aspira a publicar en revistas del cuartil 1 de su propio campo de especialidad. Además, creo que ha habido una perversión acerca del concepto de internacionalización de la filosofía. En España, con nuestro chauvinismo interno, pensamos siempre que, nuestro chauvinismo invertido, perdón, pensamos siempre que lo de bueno es maravilloso y que basta con mandar a los estudiantes a Londres o a París para que de repente tomen o cobren otra altura de miras intelectual. A día de hoy, internacionalización de la filosofía o de la literatura en España significa básicamente irse de vacaciones, irse de viaje. Hace unas semanas se levantó una polémica muy fuerte en el mundo de la literatura porque el Ministerio de Cultura ha decidido dar unas ayudas a los escritores para que se vayan de estancia, como si fueran académicos, a ciertas ciudades. Y claro, algunos desde el mundillo literario decían: para escribir no se necesita viajar tanto. Para escribir lo que se necesita uno es encerrar en su casa y ponerse 8 o 10 horas delante del ordenador. Tiene sentido que el estado de ayudas para la traducción de los textos, y eso sí que sería una verdadera internacionalización de nuestra literatura, pero para que los escritores viajen, y lo mismo pienso yo respecto de del mundo académico en el que nos desenvolvemos. Se entiende que la internacionalización consiste en hacer estancias casi de vacaciones de 3 meses en otra universidad o en otra ciudad, y nunca se piensa en la importancia de que haya ayudas para la traducción de textos, en que que haya un intercambio no de individuos circulando de aquí para allá, cosa que por fin la COVID eliminó, sino de ideas y de textos. En cuanto a la revisión por pares, el sistema de publicación de las revistas indexadas me parece sencillamente que es el restablecimiento de la Inquisición española, tal y como de hecho la describe José Luis Villacañas, mi director de tesis, en Imperiofilia. Allí señala que la Inquisición española no fue especialmente terrible por el número de personas que ajustició. De hecho, como sabido, pues hubo muchas más persecuciones en el contexto protestante respecto a las brujas. El problema fue el tipo de comunidad sociopolítica que construyó, una comunidad negativa donde el que se mueve no sale en la foto, el que distingue o se destaca o tiene un árbol genealógico susceptible de ser investigado para ver si es hijo de conversos. Y así sucede realmente en el mundo de la revisión por pares. Pequeños tiranos ejercen de grandes inquisidores, pues cobrándose venganzas en artículos que presuntamente son anónimos, pero que todo el mundo sabe quién los ha escrito. Las revistas actualmente son, la revisión por pares es una regresión a la media y a la mediocridad. La mayor parte de ellas lo único que hacen es acentuar ese tipo de escritura de lengua de palo, donde uno está hablando pues, sin tomarse en serio realmente las ideas, como un puro doxógrafo. Yo me pregunto, si Ludwig Wittgenstein mandara sus aforismos en alguna de las revistas analíticas que están construidas totalmente sobre sus ideas, ¿lo aceptarían? Heidegger, si mandara sus parrafadas a alguna de las revistas continentales construidas sobre su pensamiento, ¿lo publicarían? La respuesta va de suyo, ¿no? Esto por lo que toca a la carrera, digamos, del filósofo universitario, pero no quisiera dejar de decir algunas palabras también acerca de la carrera del profesor en el instituto. Uno de los grandes dramas, seguramente, del contexto filosófico en el que nos desenvolvemos es la desvinculación entre la universidad y el instituto. Era muy habitual en la época previa, en la generación de los filósofos del franquismo, de la transición, pues que primero fueran catedráticos de instituto y posteriormente pasaran a la universidad. A día de hoy, el perfil del profesor de instituto ha quedado degradado prácticamente al de policía / trabajador social / psicopedagogo, mientras que los profesores de universidad deben ser chicos guapos que lleven bien un traje y sepan echar papeles para conseguir ayudas de la Unión Europea. Ese es el perfil que se está construyendo realmente actualmente, ¿no? En cuanto a la propia docencia de filosofía en el instituto, pues ya la conocen ustedes, ¿no? En bachillerato, básicamente, la asignatura de filosofía es la nueva lista de los reyes visigodos. Hay que aprenderse 15, 20, 30 tipos, cada uno con su paranoia, con su teoría particular, sin ninguna conexión con su época ni con lo que, digamos, nos interesa en términos contemporáneos. Y en la ESO, la filosofía básicamente es una alternativa a la religión. El filósofo es un cura laico que, en todo caso, contribuye a la conformación del espíritu nacional, en la actualidad siendo un siervo, una ancilla de los proyectos ideológicos de izquierdas. Alternativas a estas dos carreras o profesionalizaciones tradicionales de la filosofía, pues son todavía peores. Tenemos por un lado el perfil de asesor, pues dentro de los recursos humanos, la terapia psicológica, el spin doctor, el coacher, el gurú, el consejero de príncipes.
Una figura en la sombra, que es básicamente un tipo que de manera socrática penetra en las conciencias humanas y es capaz de, digamos, lanzar grandes frases que estimulen a los artistas o a los políticos o a alguien que tiene un conflicto de identidad. Ese es uno de los perfiles, digamos, el perfil más a la oscura. El perfil más claro o más luminoso sería el del activista, ¿no? El influencer, el que funda una ONG para ir al tercer mundo a decirles que no son el tercer mundo, sino que son el contexto del pensamiento decolonial, o básicamente el fundador de partidos políticos. Una figura pública que ejerce básicamente las funciones del sofista. Estas dos figuras del filósofo alternativo, el asesor y el activista, se resumen básicamente en la figura paradigmática contemporánea que es Iván Redondo, ¿no? El spin doctor total, que al mismo tiempo te da una entrevista en La Tuerca y hace de muñidor en las trastiendas de la Moncloa. Y ya llegamos por fin al asunto de la degeneración de la filosofía. Cuando yo hablo de la degeneración semántica de la filosofía, me refiero a que el término filosofía ha quedado depravado o ha perdido buena parte de su significado tradicional. Le puede pasar a la palabra filosofía, si no la ha pasado ya, lo mismo que le pasó en el siglo XIX a la palabra ideología. La ideología nace con Destutt de Tracy como un análisis de las ideas, como un estudio psicológico de las ideas, de su origen, de su combinación, de su transformación. La ideología empieza siendo eso para transformarse durante el siglo XIX básicamente en la falsa conciencia de la realidad. A día de hoy está tan lejos lo que hacemos bajo el término filosofía de lo que es la filosofía que puede pasar algo muy similar con nuestra profesión o disciplina. Dentro de la academia hablamos de filosofía cuando en realidad deberíamos decir doxografía. Yo doy clase de hermenéutica, que ha sido, por desgracia, la última corriente filosófica que ha servido de pretexto para seguir haciendo doxografía as usual, donde se trata, en principio, de dejar que los clásicos nos interroguen, pero eso al final se ha convertido en un pretexto para seguir publicando artículos sobre determinado pasaje del esquematismo trascendental, el libro Lambda de la metafísica, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que se hace fuera de la academia, pues ya saben que el término filosofía se ha convertido básicamente en un sinónimo de cosmovisión. Mi filosofía es el partido a partido, que decía el Cholo Simeone, en la famosa anécdota del dueño de un restaurante en Sevilla que dijo que su filosofía era jamón en el primer plato, jamón en el plato fuerte y jamón en el postre, ¿no? Mi filosofía es jamón, 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 mi filosofía es el 3-4-3 y así. La filosofía del Santander, la filosofía de Bankia, la filosofía de las redes sociales, etcétera. ¿Esto significa que estamos ante la muerte de la filosofía? No, la filosofía es una disciplina que tiene 25 siglos de vida, que ha vivido durante mucho tiempo fuera de las instituciones, de espaldas o incluso enfrentada a ellas, muy señaladamente en la época moderna, tanto Descartes como Spinoza como Leibniz no fueron ninguno de ellos profesores, ¿no? Entonces, yo no sé si estamos en una situación tan apocalíptica como esa, es decir, que las universidades sean tan reacias al pensamiento crítico o creativo como eran en el siglo XVII, me gustaría que no fuera así y creo que este congreso es una demostración de que no todo está perdido. Y con eso termino. Muchas gracias.